5 errores financieros que te mantienen en la pobreza. Quiero compartir contigo una poderosa historia que te mostrará cómo algunos errores financieros pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas. Esta es la historia de Ana, una joven soñadora que luchó por alcanzar la prosperidad, pero se encontró atrapada en un ciclo de pobreza debido a errores financieros comunes. A través de su experiencia, exploraremos los 5 errores que ella cometió y cómo tú puedes evitarlos para lograr una vida financiera exitosa. Prepárate para descubrir estos consejos y cambiar tu perspectiva sobre el dinero. Historia de Ana. Hace unos años, Ana terminó sus estudios universitarios emocionada por emprender su carrera y construir un futuro próspero. Consiguió un trabajo bien remunerado y pronto pudo darse algunos lujos, como un nuevo automóvil y viajes. Sin embargo, Ana no prestó suficiente atención a su situación financiera y cometió el primer error: acostumbrarse a vivir con deudas malas. Emocionada por su independencia, Ana decidió adquirir su propio apartamento con un préstamo hipotecario que, en principio, parecía asequible. Pero poco después, se dio cuenta de que el pago mensual de la hipoteca consumía gran parte de su salario. Además, tenía otras deudas acumuladas en tarjetas de crédito por compras impulsivas que no pudo pagar por completo cada mes. A medida que sus deudas aumentaban, Ana se encontró luchando para llegar a fin de mes y se vio atrapada en un ciclo de estrés y preocupación financiera. Su sueño de construir un futuro sólido se desvanecía cada vez más, y su situación de pobreza se volvía más difícil de superar. Pero un día, todo cambió para Ana. Conoció a un asesor financiero experimentado que la escuchó atentamente y la guió en el camino hacia una vida financiera más saludable. A través de esta guía, Ana comenzó a comprender los errores que estaba cometiendo y cómo corregirlos. Error 1. Acostumbrarse a vivir con deudas malas. Ana aprendió que no todas las deudas son iguales y que algunas, como las de tarjetas de crédito, podían tener altos intereses y hundirla aún más en problemas financieros. A partir de ese momento, Ana se comprometió a eliminar estas deudas y a evitar nuevas que no le proporcionaran beneficios a largo plazo. Es importante comprender que existen deudas buenas y malas. Una deuda buena es aquella que te permite adquirir un activo que genera ingresos o apreciación en el tiempo, como un préstamo para comprar una casa que luego alquilarás y te generará ingresos mensuales. Por otro lado, una deuda mala es aquella que se adquiere para financiar gastos innecesarios o lujos que no te aportan ningún beneficio financiero. El problema con las deudas malas es que te llevan a pagar intereses altos y pueden consumir gran parte de tus ingresos. Si tienes deudas de tarjetas de crédito o préstamos con altas tasas de interés, es esencial que te enfoques en saldarlas lo antes posible para liberarte de esa carga financiera y evitar que afecten negativamente tu futuro económico. Error 2. No pagarte a ti mismo primero. Con el consejo del asesor financiero, Ana entendió la importancia de pagarse a sí misma primero. Ahora, antes de gastar en lujos, separa una parte de sus ingresos para ahorrar e invertir en su futuro. Esto le brinda tranquilidad y seguridad financiera. Pagarte a ti mismo primero significa destinar una parte de tus ingresos para ti mismo antes de pagar cualquier otra cuenta o gasto. Este dinero debe destinarse a un fondo de ahorro o inversión que te brinde seguridad financiera y te permita alcanzar tus metas a largo plazo. El problema de no pagarte a ti mismo primero es que puedes caer en la trampa de vivir al día, gastando todo tu dinero en gastos diarios y dejando poco o nada para ahorrar e invertir en tu futuro. Al destinar una parte de tus ingresos para ti mismo primero, estás construyendo un colchón financiero que te protegerá en caso de emergencias o imprevistos, y te ayudará a alcanzar tus sueños y metas financieras. Error 3. No calcular tus ingresos y gastos mensuales. Ana comenzó a llevar un registro detallado de sus ingresos y gastos mensuales. Esta práctica le permitió identificar áreas donde podía reducir gastos innecesarios y enfocarse en sus prioridades financieras. Con un presupuesto claro, pudo tomar decisiones más inteligentes con su dinero.
Llevar un registro detallado de tus ingresos y gastos mensuales es esencial para tener un control total sobre tu situación financiera. Al hacer un presupuesto, puedes conocer exactamente cuánto dinero entra y sale de tu bolsillo cada mes. El problema de no calcular tus ingresos y gastos mensuales es que puedes perder de vista el dinero que gastas en pequeños gastos diarios que, con el tiempo, pueden sumar una cantidad significativa. Al tener un presupuesto claro, podrás identificar rápidamente dónde se está yendo tu dinero y tomar decisiones más informadas sobre tus gastos. Puedes descubrir áreas donde puedes reducir gastos innecesarios y destinar ese dinero a metas financieras más importantes, como ahorrar para un fondo de emergencia, invertir para el futuro o pagar deudas pendientes. Además, llevar un registro de tus gastos te permite tener una visión más clara de tu situación financiera a lo largo del tiempo. Puedes identificar patrones de gasto, ajustar tus hábitos y asegurarte de que estás viviendo dentro de tus posibilidades. Error 4. No educarse en finanzas. A través de libros, cursos en línea y charlas con su asesor financiero, Ana se educó en temas financieros. Aprendió sobre inversiones, impuestos y cómo tomar decisiones informadas para hacer crecer su dinero. Esta educación le proporcionó la confianza necesaria para tomar el control de su futuro financiero. La educación financiera es clave para tomar decisiones informadas y gestionar adecuadamente tus recursos. Muchas personas no reciben una educación formal en finanzas y, por lo tanto, carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras inteligentes. El problema de no educarse en finanzas es que puedes caer en trampas financieras y tomar decisiones que afecten negativamente tu situación económica a largo plazo. Por ejemplo, si no comprendes cómo funcionan las inversiones, puedes tomar decisiones impulsivas y arriesgadas que resulten en pérdidas financieras. La educación financiera te proporciona las herramientas necesarias para gestionar tus finanzas de manera inteligente, invertir de manera adecuada y aprovechar oportunidades para hacer crecer tu dinero de manera segura. A través del conocimiento financiero, puedes tomar decisiones informadas que te ayuden a alcanzar tus metas financieras y asegurar un futuro próspero. Error 5. Pagar demasiados impuestos. Gracias a la asesoría fiscal, Ana descubrió cómo optimizar su carga tributaria legalmente. Aprovechó deducciones y créditos fiscales que le permitieron ahorrar más dinero cada año. Al reducir su carga fiscal, pudo destinar más recursos a sus objetivos financieros. Los impuestos son una realidad inevitable en la vida de todos, pero pagar más de lo necesario puede ser un error costoso. Muchas personas no comprenden completamente el sistema tributario y, como resultado, terminan pagando más impuestos de los que realmente les corresponden. El problema de pagar demasiados impuestos es que estás perdiendo la oportunidad de tener más dinero disponible para ahorrar e invertir. Si no aprovechas las deducciones y créditos fiscales a los que tienes derecho, estarás pagando más de lo necesario al gobierno y reduciendo tus recursos para alcanzar tus metas financieras. Es importante educarse en temas fiscales o buscar asesoría de un profesional en el área. Aprovechar todas las deducciones y beneficios fiscales disponibles te permitirá reducir tu carga tributaria legalmente y tener más dinero disponible para invertir en tu futuro. Hoy, Ana ha superado los errores financieros que la mantenían en la pobreza. Su historia demuestra que todos podemos aprender y mejorar nuestras habilidades financieras. Así que no importa en qué punto te encuentres ahora, puedes tomar el control de tus finanzas y construir un futuro próspero. Recuerda que cada pequeño paso cuenta, y la educación financiera es clave para alcanzar tus metas. Si Ana pudo cambiar su destino financiero, tú también puedes hacerlo. Atrévete a tomar el control de tu vida financiera y alcanzar la prosperidad que te mereces. Para seguir aprendiendo y aplicando estos consejos en tu vida, te invito a que vayas ahora mismo a la descripción del video, donde encontrarás un enlace directo a nuestro curso sobre organización financiera. En este curso, aprenderás de manera fácil, saludable y segura cómo administrar tus finanzas, evitar los errores comunes y construir un futuro financiero sólido.
No pierdas esta oportunidad para mejorar tus habilidades financieras y dar un paso hacia una vida económica más próspera. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza tu camino hacia la libertad financiera. Suscríbete y deja tu like si este contenido te ha sido valioso, y no te pierdas el siguiente vídeo, donde te compartiré más consejos para alcanzar el éxito financiero. Hasta la próxima.